Recientemente en Estados Unidos ha estallado un debate muy interesante porque revela lo que está detrás de la mente que pretende imponer lo que creen que es un Estado, entre comillas, neutral por encima de los padres de familia. El debate lo inició una abogada especializada en niños y la relación padres de familia y el Estado, que se llama Elizabeth Bartolet. Es bastante importante y muy conocida en este tema. Ella es de la Universidad de Harvard, es decir, más alto no se puede ir, digamos, en el mundo legal en Estados Unidos, y escribió recientemente un ensayo rotundamente fatal contra la educación en casa, ¿no? Lo que se conoce como homeschooling. Como saben ustedes, el movimiento de educación en casa, el homeschooling, es un movimiento muy exitoso. Actualmente, por la cantidad de papás que prefieren que sus hijos no sean expuestos a todos los horrores de la educación pública, en la medida en que la educación pública se viene desfigurando, digamos, ¿no? Y comienza a ser cada vez más ideológica, imbuida por la ideología de género, por el aborto, por el feminismo, etc. Actualmente el 4% de la población educativa de los Estados Unidos está siendo educada en la casa, ¿no? Y la mayoría de personas que hacen esto son personas de familias religiosas. No solamente cristianas, ¿no? O sea, evangélicos y católicos, sino también muchos musulmanes que dicen, bueno, mis hijos van a perder la tradición, o muchos judíos que no pueden vivir en comunidades, digamos, donde tienen acceso a la educación ortodoxa, los judíos ortodoxos, ¿no? Lo que quieren que sus hijos vayan a estudiar una yeshiva. Pero Elizabeth Bartolet pone la mira específicamente con la educación cristiana. ¿Y qué es lo que propone? En resumen, lo dice con sus propias letras. Acá no estoy en el ensayo que escribió para la revista jurídica de la Universidad de Arizona. Un ensayo que dice que la educación en el hogar, o sea, el homeschooling, es abusiva, ¿no? Y que los papás tienen que ser considerados abusadores y por esa razón debería ser prohibida, ¿no? ¿Por qué? Porque no educa a los niños, que acá básicamente lo que está diciendo es que pertenecen al Estado, no que pertenecen a los papás, ¿no? Que no educan a los niños en los valores democráticos y en la sociedad pluralista, sino que los educan con sus propios valores, ¿no? Entonces, esto no es una idea nueva. O sea, las feministas, pues, o los ideólogos de género de nuestros propios países, hermanos, están convencidos que eso es así, que el Estado es el que debe educar a los hijos. No somos nosotros quienes nos educamos, ¿no? Y esta es una desfiguración ideológica a la cual nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cuál es esa desfiguración ideológica? Que efectivamente el Estado y la sociedad civil, entre comillas, ¿no? Que en realidad sociedad civil, la gran mayoría de veces en que es utilizado el término sociedad civil, ahora están utilizando el término sociedad civil organizada, son en realidad las ONG feministas que aplican la agenda de la Organización de las Naciones Unidas, que es una agenda absolutamente ideológica y ferozmente anticristiana. Entonces, es esta idea de que cuando se trata del Estado o de la sociedad civil, entre comillas, en realidad estas son organizaciones neutrales, ¿no? Ideológicamente neutrales. Y que quienes estamos proporcionando una educación distorsionada, entre comillas, ideológica, entre comillas, son los padres de familia que quieren que sus hijos se eduquen en valores religiosos, ¿no? Y uno de los críticos de Bartolet recientemente decía lo siguiente: mira, yo me eduqué en homeschooling y ahora es un importante abogado en los Estados Unidos que se graduó ni más ni menos que en Harvard, ¿no? Y este abogado dice: estoy completamente familiarizado con este argumento de Bartolet, ¿no? Cuando una vez estábamos
discutiendo en Harvard, en curso de ética legal, habían varios estudiantes, compañeros, que decían que es esencialmente abuso de menores, o por lo menos un gran daño para los niños, si ellos no son expuestos a lo que el Estado llama puntos de vista alternativos desde el punto de vista religioso o doctrinal. Es decir, un niñito no debería escuchar de su papá: hijito, tienes que rezar, vamos a rezar juntos. No, no debería escuchar eso. No. Debería escuchar eso de su papá, pero ir a un ámbito neutral, entre comillas, donde un ateo le diga: oye, pero Dios no existe, ¿no? Reza si quieres. Y lo curioso es que este crítico sigue diciendo, ¿no? Lo curioso es que nadie piensa lo mismo de un niño que crece en un hogar de ateos. O sea, al final es un prejuicio antirreligioso. Un prejuicio antirreligioso que nosotros no podemos aceptar. Porque el que se llama neutral, entre comillas, no es neutral. Tiene su propia ideología. Y es una ideología que no solamente es distinta a la nuestra, sino que es contraria a la nuestra. Y por eso es que el ámbito público es un ámbito, lamentablemente, de batalla. Entonces, yo sé que esto no le gusta escuchar a mucha gente, pero es la realidad. Los padres que cuidan a sus hijos, que se preocupan por sus hijos, que no creen que la plaza pública o que la escuela es un lugar neutral, saben esto. Y lo viven todos los días. Cuando el hijito viene, como conté hace un tiempo, un niño de 6 años que viene y dice: mamá, yo soy trans. ¿Cómo un niño tiene idea, de 6 años, tiene idea de lo que es un trans? Porque se lo han metido ideológicamente en la escuela pública, ¿no? Entonces, o en una escuela secular, que puede ser paga, puede ser privada, pero donde le meten esas ideas, ¿no? Entonces, como explicaba la agenda de Bartolet y de gente como ella, ¿no? Como Elisa de Bartolet, asume que las familias que no se puede confiar en los padres para criar a sus propios hijos, y que esto lo hace mejor si es que es monitoreado por el Estado a través de las escuelas públicas, ¿no? Recordemos que Bartolet dice que estos niños que son educados en el hogar son una amenaza para la democracia. Y que no te quepa el menor error, hermano, ese es exactamente lo que piensan las feministas y las organizaciones ideológicas de género en tu país y en el mío. Eso es lo que piensan. Y en muchos de ellos no lo pueden decir públicamente. Lo que están diciendo es: no, solamente estamos buscando la igualdad, ¿no? Pero lo que verdaderamente está diciendo Bartolet es que que los padres no deberían tener el derecho a esconder a sus hijos, no de la neutralidad, pues ese no es el problema, ¿no? Cuando en las escuelas se enseñaba solamente matemática, geografía, cuando no se enseñaba ideología de género, ahí sí se podía asumir que la escuela era neutral, cuando la maestra era maestra, ¿no? Pero cuando los maestros ahora son ideólogos, ¿no?, que tienen que imponer una agenda progresista antivida, ¿no?, resulta que los progresistas son más rígidos, más intolerantes y más opresivos que cualquiera de los fundamentalistas, entre comillas, como lo llama Bartolet, ¿no? Y, ojo, hermanos, yo me tomé la molestia de leerme las 90 páginas del ensayo de Bartolet, ¿ya? 90 páginas. Y lo que muchos no han señalado, porque no sé si llegaron hasta el final o, digamos, después de leer tanta argumentación antirreligiosa, ya estaban cansados al final, pero al final hay 2 párrafos en los que Bartolet dice: y algo parecido tenemos que hacer con las escuelas católicas o cristianas, y específicamente sobre las católicas. Es decir, esta cancelación de la educación se ha centrado, desde el título hasta, digamos, las 89 páginas, en la educación escolar, en el homeschooling. Pero tiene 2 párrafos en los que dice:
todo esto que he dicho se debería aplicar también, pero vamos a dejarlo para la otra ocasión. Eso no lo dice así textualmente, pero eso es lo que implica. No, ahora mi pleito es comencemos con destruir y acabar con las escuelas públicas. Porque dice, se tienen que prohibir. Y el peso de la prueba para que estas escuelas del hogar se puedan aplicar tiene que recaer sobre los padres, no sobre el Estado. Es decir, un papá que demuestra que tiene un hijo autista con estos problemas, que no se va a integrar en la escuela y que no existen servicios en donde él vive, ya a él se le hace una excepción y se le permite educar a su hijo en casa. Pero que eso lo decían los padres ni hablar. Y esa es una locura, hermanos, es una locura. ¿Quién cree que un burócrata de servicios sociales va a tener el interés de un niño mejor que los padres? Y es verdad que existen padres abusivos y es verdad que tienen que haber instituciones del Estado que protejan a los niños. Pero esos funcionan como una excepción, como tenemos cárceles. Las cárceles existen para una función de punición de lo que es anómalo en una sociedad, no de lo que es normal, ¿no? Y recordemos que en general la aproximación de estas lo que Bartolet cita como virtudes para que las virtudes que son necesarias para la existencia de la democracia son en realidad sus puntos de vista, ¿no? Es decir, si tú no aceptas el matrimonio homosexual, si tú no aceptas que eso está bien socialmente, entonces tu punto de vista está mal. Y si eso es lo que tú le enseñas a tus hijos, estos son los valores que tú le enseñas a tus hijos, que el aborto no es un derecho, sino que es el asesinato de un niño, eso es malo para la democracia, dice Bartolet. Entonces, yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes creen que eso es neutro? No. Y justamente lo más problemático, eso no es neutro, es una postura ideológica. Y lo más preocupante es que la oposición obvia de Bartoleta al pluralismo es creer que lo que piensa la mayoría de la élite, ojo, no la mayoría de la sociedad. Vamos a los campos, vamos a los pueblos, vamos a preguntarle a la gente de la calle, la gente normal, común y corriente, que se pelea la vida trabajando, tratando de llevar el pan a la casa. Esa gente cree que todas estas locuras ideológicas, la ideología de género, existen 23 géneros, o sea, no sé cuántos, 70 y tantos, ya no sé cuántos son, ¿no? He perdido la cuenta, ¿no? Y el número de letras que se suma a LGBTQI+, o sea, el signo más, para todas las letras además que deberían entrar, ¿no? También voy perdiendo la cuenta, ¿no? Entonces, los papás tienen todo el derecho de ser crecientemente sospechosos de lo que sucede en nuestra educación pública, porque nuestra educación pública está siendo tomada por los mandatos que establecen las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas, que a su vez se arrodillan frente a los grandes lobbies, los grandes movimientos multimillonarios, ¿no? Donde, o sea, si Bill Gates le ofrece a las Naciones Unidas $1 billón, hermanos, $1.000 millones, ¿ustedes creen que no le van a hacer caso cuando Bill Gates dice tenemos que esterilizar al mundo, especialmente tenemos que esterilizar a los pobres, cuando su esposa Melinda Gates lo dice, cuando George Soros promete eso, promete una cantidad similar de dinero y también establece cuáles son sus principios, multimillonario húngaro, ¿no? O cuando, por ejemplo, distintas naciones que ya tienen una postura ideológica básicamente creen que nosotros, los de piel marrón o los de piel negra, nos reproducimos demasiado, es decir, el neorracismo. Introducen cuáles son las normas que deben terminar en nuestro sistema educativo y terminan en nuestro sistema educativo, porque no sé si han dado cuenta que en muchas ocasiones donde los padres de familia han denunciado la ideología de género, los primeros sorprendidos son las autoridades, el presidente de la República, los ministros dicen, esto fue un error, no sé cómo se metió.
Yo te voy a decir cómo se metió. Se metió a través de esas normas que las autoridades no leen, pero que los funcionarios que están ahí 20, 30 años y que son incrustados de las Naciones Unidas en nuestros propios sistemas políticos y en nuestros propios sistemas burocráticos, y que como burócratas no responden a nadie, ¿no? Son los que terminan imprimiendo esos libros con esas cosas horrorosas que, o sea, en el Perú dijeron, el ministro de Educación dice, bueno, táchenlo pues, si no les gusta, táchenlo, porque había perversidades en un libro de educación para niños, ¿no? ¿Cómo termina eso publicado? Sin el ministro saber, por estas burocracias que dependen de la Organización de Naciones Unidas. Si el Colegio Claretiano de Bosa en Bogotá estaba enseñando ideología de género, estamos hablando de un colegio católico, supuestamente católico, ¿no? En Colombia, en una denuncia que hizo Así Prensa. Y cuando le preguntamos al sacerdote por qué había esta ideología de género, el sacerdote decía, es que eso me lo manda la ley, que no es verdad. Pero el sacerdote creía que lo manda la ley, lo metió y dijo, pero no, nadie le presta atención. O sea, ¿cómo puedo yo confiar? Esa ni siquiera es la escuela pública, es una escuela en la que los padres pagan y pagan bien. ¿Cómo no va a dudar un padre y cómo no va a haber un caso creciente a favor de la educación en el hogar? Entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué aceptar que existe una educación neutral. Es lo que repiten los ideólogos de género y las feministas. No, nosotros queremos un Estado laico. Ellas no quieren un Estado laico, creen que quieren un Estado laico. Lo que quieren es un Estado laicista, que es distinto. Es decir, un Estado que no es neutral, sino que es hostil a la religión. Y ellos dicen, no, nosotros no somos hostiles a la religión. Si tú quieres ir a misa los domingos en tu templo, está muy bien, nosotros no vamos a prohibírtelo. Eso es lo que ellos creen que es la religión. Pero la religión es una convicción integral de cómo no solamente vamos a misa los domingos, que ni siquiera podemos ir ahora, no, sino que es una convicción integral de cómo debe estar organizada la sociedad. Y en consecuencia tenemos una opinión política. Y si a ellos no les gusta, mala suerte. Para eso existe la democracia, para que debatamos. Pero no podemos comenzar a debatir de una manera democrática, respetuosa, pero no podemos comenzar a debatir si primero no estamos convencidos de que el Estado neutral es raro y que lo que quieren personas como Bartolet, como Elisa de Bartolet, no es que el Estado sea laico, sino que el Estado sea hostil a la religión. Y que un burócrata sin cara y sin nombre tenga más poder en decidir el futuro de tus hijos que tú. Que tengas un buen día.